Buenos días, los madrugadores, nuevamente con nuestro devocional. Continuamos la reflexión de Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10, y ya estamos terminando esa parte hoy día. Y el pasaje lo hemos reflexionado haciendo algunas preguntas. ¿Qué es lo que motivó a Dios a obrar nuestra salvación? El verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por el amor de Dios, nosotros obró la salvación en nosotros. Otra pregunta que también nos hicimos: ¿cómo logró Cristo nuestra salvación? Nos encontramos el verso 5 y 6, donde podemos ver que Cristo, para consumar nuestra salvación, tuvo que hacerse uno con nosotros. Se identificó completamente con los pecadores y de esa manera logró nuestra salvación. La otra pregunta que nos hicimos: ¿cuál es el propósito de esta salvación? Lo encontramos en el verso 7, donde nos dice que el propósito por qué nos salvó es para mostrar al mundo las riquezas de su gloria. Él lo quiere hacer a través de nosotros, a través de su iglesia. Ese es el propósito también de por qué Dios nos salvó. Hoy vamos a ver una cuarta pregunta para reflexionar en este pasaje. ¿Cómo obtenemos la salvación? Y versos 8 y 9, que hoy nos corresponde verlo, lo voy a leer. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo podemos responder entonces, tomando en cuenta estos dos versículos, 8 y 9, cómo tenemos la salvación? Es muy importante que cada uno de nosotros tengamos la seguridad de nuestra salvación. El apóstol 2 veces repite: por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. ¿Y qué significa ser salvo? Básicamente tres cosas. Tener el perdón de nuestros pecados, haber nacido de nuevo y tener una vida nueva, y tener la vida eterna, es decir, al morir, ir al cielo. Es imposible alcanzar esta salvación por nuestros medios o por nuestras obras. No hay nada que pudiéramos hacer para merecer el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Nadie puede salvarse por sus propios esfuerzos, ni por practicar ninguna religión, ni siquiera la religión cristiana, ni siquiera la denominación. Nadie puede salvar por procurar guardar los mandamientos de la ley, pues ya todos hemos pecado y estamos condenados por esa ley. Dice: y esto no es de vosotros, dice. No es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios y solo se le puede recibir como un regalo. En este texto hay dos palabras clave: gracia y fe. Gracia y fe. ¿Cuál es el único medio para que seamos salvos? La gracia de Dios. La gracia de Dios nos proveyó un Salvador. En griego es la palabra soter. Soter. Ese soter, ese Salvador, cargó nuestros pecados, murió en nuestro lugar, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese soter, ese Salvador hizo eso. Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó con gloria a la diestra del Padre y fue proclamado Rey de reyes y Señor de señores. Él obró la salvación para toda la humanidad. Hoy Jesucristo tiene poder para salvar a cualquier pecador, no importa cuán arruinado o destruido esté. Todo esto es por gracia.
¿Cuál es la condición para ser salvo? La fe. La fe. ¿Cuál es el único medio y cuál es la condición para ser salvo? La gracia de Dios y la fe. Eso dice el verso 8 y el verso 9. La gracia de Dios y la fe nos permiten, o es el medio y la condición para ser salvo. Romanos capítulo 10, 8 y 9, Pablo dice: y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la condición para ser salvo: creer con el corazón y confesar con la boca que Jesús es el Señor. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. Este regalo lo recibimos por medio de la fe. Cuando de todo corazón reconocemos a Jesús como Señor y nos rendimos ante su persona, entregándole todo lo que somos y tenemos, de este modo colocamos nuestra vida bajo la autoridad y llegamos a ser sus discípulos. Según el capítulo 11 de Hebreo, la fe es la respuesta de todo nuestro ser a Dios. Fe es creerle a Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios y entregarnos completamente a su voluntad. Y para terminar, el verso 10, para responder otra pregunta. ¿Cuál es la evidencia y el resultado de la salvación? El verso 10 nos dice: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este verso nos habla de la primera evidencia de nuestra salvación, es que somos hechuras nuevas. Somos hechos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5, 17 también. Las cosas de la vieja vida, la mala conducta, los pecados, la rebeldía, las costumbres mundanas, las obras de la carne, la vana manera de vivir, pasaron. Y el Espíritu de Dios nos da una nueva vida, una nueva mentalidad, una nueva naturaleza, un nuevo camino, nuevas costumbres, nuevos deseos y una nueva meta en la vida. Esta nueva criatura es creada en Cristo Jesús, escuche bien, para buenas obras. Es imposible realizar buenas obras si primero no somos nueva criatura. Esta nueva criatura es creada en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sino somos salvos para buenas obras. La salvación no es el resultado de las obras del hombre, sino de la obra de Dios en nosotros por medio de Jesucristo. Pero esta obra salvadora de Dios produce como fruto buenas obras. Antes vivíamos una vida egoísta, pero ahora, siendo nuevas criaturas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Con ese amor en nosotros podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A nuestro alrededor hay muchos que sufren pobreza, estrechez, angustia, dificultades, problemas. Ante estas necesidades, el amor de Dios produce en nosotros buenas obras. A través de nuestro servicio al necesitado, manifestamos al mundo el amor y la gracia de Dios que está en nosotros. Las necesidades de nuestros semejantes son oportunidades divinamente preparadas para que manifestemos al mundo la bondad y el amor de Dios. Qué hermoso pasaje. Estos días hemos reflexionado.
y que nos ha ayudado para orar con palabra, para orar con la palabra de Dios en nuestras oraciones y dar gracias por todo lo que el Señor trajo a nuestras vidas. Capítulo 2, del 1 al 10, habla el antes y el después de nuestra vida. Así que sigamos orando, sigamos clamando, tomémonos de estas verdades y usémoslas y declarémoslas en nuestras oraciones, porque es la verdad que ha sido revelada a nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca en este tiempo, en lo que hemos creído y en lo que tenemos que seguir creyendo, de acuerdo a la palabra que el Señor nos está revelando a su pueblo y a su iglesia. Oremos con gratitud. Declaremos que Jesús es el Señor de nuestra vida, que hemos creído con nuestro corazón y con nuestra boca confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Digámoslo con fuerza, con seguridad y con firmeza, porque esa es su realidad y mi realidad. Amén. Amén, que así sea. Gloria a Dios por esta verdad.